enfermedad es una guía para la personalidad, una luz en el camino, el descubrimiento de sí mismo. Los síntomas expresan en el cuerpo físico los conflictos interiores de quien lo sufre. Toda expresión de vida, palpable en el plano físico, está respondiendo a una causa invisible, espiritual, mental o simplemente energética. La materia no existe aislada de la energía que la mantiene. Todo lo concreto surge de una idea proveniente del mundo subjetivo. La expresión verbal responde a una previa configuración mental. El artista plasma en la roca la figura producida y visualizada plenamente en su campo imaginario. De igual manera, el cuerpo manifiesta informaciones de la mente. Es el tablero externo, reflector de los sucesos interiores, la expresión visible de la conciencia. Una conciencia en desorden o inarmónica se desequilibra conduciendo a la enfermedad, anunciada primero a través de una señal o síntoma. El síntoma no es la enfermedad, es el informe del conflicto, el aviso. Ante esta información, solo una actitud resulta inteligente, prestarle atención y seguir su orientación, fijándonos en lo que más rechazamos. Terminamos por acercarlo más, por tenerlo siempre presente en nuestra mente, llegamos a vivirlo. De esta forma terminamos eligiendo las formas de comportamiento que más odiamos. En lugar de combatir y repudiar la sombra, es perentorio apoyarnos en la luz de la verdad y al descubrir lo que falla en nosotros. Desarrollar la virtud encargada de afrontar el conflicto es, precisamente, el principio básico de la curación con las flores de Bach. Desterrar el defecto provocador de la enfermedad mediante el desarrollo de la virtud contraria, no combatiendo el mal, sino abonando el bien. Para ello necesitamos, primero, una actitud sincera, capaz de identificar el defecto implícito en el comportamiento desequilibrante, haciendo hincapié en lo informado por la enfermedad. De esta forma, procedemos con claridad a encarar la sombra y al hacerlo, alcanzar la curación. La sombra hace del síntoma un principio unificador del ser humano. Valiéndose del cuerpo, dice que le hace falta para alcanzar la plenitud y equilibrarse con el alma. Una autoexploración franca y espontánea induce al descubrimiento de nuestra propia personalidad. Abrir los ojos, desarrollar la visión interna hasta alcanzar un verdadero conocimiento de nosotros mismos. Valorando la lección auténtica de la enfermedad, restituimos el equilibrio, reduciendo el ego que infla la ilusión y el afán de poder. Dando paso a la sinceridad, reflejo de aceptación, accedemos al maravilloso estado significador de la armonía. Entender el concepto de la integridad conlleva la aceptación de la sombra para apreciar la verdad. Nuestra conciencia se debate entre los elementos opuestos, en exposición constante al filtro del discernimiento. En un oscilante vaivén se alternan la salud y la enfermedad, la armonía y los conflictos, la vida y la muerte. No hay que ver siempre en la enfermedad propia o ajena solamente la desgracia. Analizarla como una vía de información respecto a la necesidad de transformación de los comportamientos individuales y sociales se convierte en un gran catalizador dentro del proceso evolutivo. Personalidades desequilibradas y en conflicto enferman sus cuerpos. La enfermedad es la vía hacia la verdadera curación, hacia la visión superior, despejada en la sinceridad que da el conocimiento de sí mismo, el camino de la evolución, detrás del sufrimiento y la purificación, producidos por el dolor, maestros para todos, incluso para codiciosos, crueles y ególatras. El propósito de la enfermedad puede considerarse como la transmisión de una información determinante de un pasado y la gran posibilidad de transformación, descubridora de nuestras deficiencias. Somos humildes ante el dolor. Desarrollar la facultad de pensar e interpretar el mensaje implícito en toda enfermedad y ver la relación entre síntoma y comportamiento en forma coherente es el fundamento básico de la terapia floral de Bach. Si los defectos nos llevan al caudal de enfermedades, también las florecen, ofreciendo en el camino la posibilidad de evitar el desenlace fatal. El presente enfermo es el reflejo de actitudes pretéritas erróneas. La responsabilidad inteligente evitará las recaídas en los mismos comportamientos si queremos construir un nuevo estado saludable. Las analogías y el simbolismo hablan a la mente y al corazón cuando existe una conciencia dispuesta al mejoramiento. Descifrando el mensaje del dolor con sabiduría, procedemos a la corrección sugerida. La función de la parte corporal afectada indica el bloqueo emocional por una actitud equivocada. Si al oído no le dejamos cumplir su función, cuando nos negamos a escuchar a los demás, con su enfermedad, nos exige un cambio. Lo mismo los ojos.
Anuncian en sus males nuestra negativa a ver la realidad cotidiana. La alergia expresa una actitud defensiva y agresiva reprimida por mucho tiempo, viéndose obligada a expresarse a través del cuerpo. La rodilla se encarga de la flexibilidad. El dolor en ella puede indicarnos la necesidad de modificar una actitud inflexible y terca. Las enfermedades del corazón, órgano del amor, indican dificultades repetidas de la personalidad en la recepción y entrega del afecto. Los mismos accidentes, aparentemente ajenos a nosotros, no lo son tanto. Miremos los estados de irritabilidad y la impaciencia previos. El odio y las emociones negativas pueden haber sido el anticipo de la fatalidad. Igual cosa sucede con las demás partes del cuerpo que se enferman. La misma consideración ha de tenerse en cuenta frente a la angustia, la depresión, los espasmos, el insomnio y el estrés. La enfermedad informa. Aprendamos a escucharla. Estados de ánimo positivos son los oponentes naturales a los negativos y a sus efectos nocivos en la salud. Es cuestión de decisión. La flor de Bach ayuda al cambio.